Tallari avanzaba entre la maleza con el arco en la mano, los músculos tensos, el corazón palpitando con un presentimiento extraño. El viento silbaba entre los peñascos de la Sierra Madre como un lamento antiguo, arrastrando consigo el olor acre de humo y polvo. Sus pasos lo llevaron hasta un claro donde un árbol retorcido se alzaba como una sombra contra el cielo plomizo. Allí, colgando de una soga que crujía con cada ráfaga de aire, se balanceaba el cuerpo de una joven. Su rostro pálido, sus cabellos oscuros desordenados y el cartel que colgaba de su cuello. Los apaches no perdonan. Hicieron que la sangre de Tallari se enfriara. No era la primera vez que presenciaba la crueldad de los hombres, pero nunca había sentido que la injusticia le respirara tan cerca. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. Tallari se acercó con cautela, con los sentidos aguzados, temiendo una emboscada. Los bosques de la Sierra Madre eran traicioneros. Muchas veces los enemigos dejaban trampas para cazar no animales, sino hombres. El silencio era demasiado pesado, solo interrumpido por el graznido lejano de un cuervo. Cuando estuvo más cerca, descubrió que la muchacha todavía respiraba. Sus labios se movían en un gesto imperceptible, un hilo de vida luchando contra la muerte. Tallari apretó los dientes y con un movimiento certero cortó la cuerda con su cuchillo. El cuerpo cayó en sus brazos como si fuera de cristal. «¡Resiste!», murmuró, sorprendiéndose de escuchar su propia voz, tan áspera como el viento de la sierra. El cartel de madera cayó al suelo, golpeando con un sonido seco. Tallari lo recogió y lo observó con furia. Aquellas palabras eran veneno, diseñadas para encender más odio entre campesinos y apaches. Era una mentira escrita con sangre inocente. Con esfuerzo, cargó a la joven en su hombro. Mientras avanzaba entre la espesura, cada paso era una batalla contra los recuerdos que lo asaltaban. La visión de su esposa e hijos tendidos sin vida, víctimas de soldados que también habían justificado su crueldad con falsas acusaciones. Cuando al fin divisó el humo de su choza, Yori, el muchacho huérfano que vivía con él, salió corriendo. Sus ojos negros se abrieron como platos al ver el bulto que Tallari traía. «¿Qué has hecho?», exclamó Yori, su voz una mezcla de miedo y reproche. «La encontré en el bosque», respondió Tallari con calma forzada. Estaba viva. El rostro de Yori se endureció. «Si la dejas aquí, traerá problemas. Los campesinos nos culparán, como siempre». Tallari no respondió. Depositó a la joven sobre una manta en el suelo de la choza y comenzó a preparar un ungüento con hierbas secas. La piel de ella estaba marcada por golpes y rozaduras. Su respiración era débil, pero constante. El muchacho lo observaba con rabia contenida. «¿Por qué arriesgarte por alguien que nunca haría lo mismo por nosotros?», preguntó Yori, los puños apretados. Tallari lo miró a los ojos. «Porque si dejamos que la injusticia pase delante de nosotros sin hacer nada, ¿qué clase de hombres somos?». Yori bajó la mirada, incapaz de replicar. Durante horas, Tallari se dedicó a atender a la joven. Le humedeció los labios con agua fresca, limpió las heridas con un paño empapado y colocó el ungüento en los moretones. La noche cayó, y la choza quedó iluminada solo por el fuego del hogar. Afuera, los coyotes aullaban como heraldos de desgracias. En la penumbra, la muchacha abrió los ojos por un instante. Su mirada era confusa, aterrada, pero también cargada de súplica. Balbuceó algo incomprensible antes de volver a perder el conocimiento. Tallari se quedó sentado junto a ella, en silencio, escuchando el crepitar del fuego. El cartel de madera descansaba en un rincón, como una serpiente esperando atacar de nuevo. Sabía que esas palabras, aunque mentirosas, pronto correrían por boca de todos en el valle, y cuando llegaran a oídos equivocados, la verdadera tormenta comenzaría. La respiración de la joven se estabilizó lentamente.
Tayari, agotado, cerró los ojos por un momento sin dejar de vigilarla. En lo profundo de su corazón, una sensación extraña comenzó a germinar. No era compasión solamente, sino la certeza de que aquel encuentro cambiaría el rumbo de su vida para siempre. La noche envolvía la choza con un manto de sombras inquietantes. El fuego del hogar chisporroteaba, proyectando destellos irregulares sobre las paredes de madera. Afuera, la sierra guardaba silencio, como si contuviera el aliento esperando lo inevitable. Dentro, el aire estaba cargado de tensión. Tayari observaba a la joven que yacía inmóvil sobre una manta, mientras Yori caminaba de un lado a otro, incapaz de esconder su disgusto. «No debiste traerla aquí», dijo el muchacho al fin, con la voz baja pero firme. «No es una de los nuestros, y tampoco es de fiar». Tayari no levantó la vista de la herida que limpiaba. Había notado moretones en las muñecas y en el cuello de la muchacha, señales de la soga que casi la había matado. Su respiración, aunque débil, mostraba que la vida aún resistía. «Está viva», contestó con calma grave. «Y mientras lo esté, merece una oportunidad». Yori frunció el ceño. Había crecido escuchando historias de campesinos que traicionaban a los apaches, historias de emboscadas, de niños arrancados de sus familias. Para él, cada extraño era un peligro. «¿Y si ella habla? ¿Y si dice que fuimos nosotros quienes la colgamos?», insistió, apretando los puños. Tayari lo miró entonces, con ojos oscuros que parecían contener todo el peso del desierto. «Las mentiras ya nos persiguen sin que ella diga una sola palabra. No necesitamos más enemigos, pero tampoco podemos cerrar los ojos ante una inocente». Yori guardó silencio, mordiendo la rabia. Sabía que Tayari rara vez cambiaba de opinión. Horas después, cuando la madrugada estaba a punto de nacer, la joven despertó sobresaltada. Su respiración era entrecortada, y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban miedo. Intentó incorporarse, pero el dolor la obligó a gemir. «Tranquila», murmuró Tayari en voz baja, acercándole un cuenco de agua. Ella dudó un instante, temblando al ver su rostro curtido por el sol y las cicatrices. Había escuchado 1000 veces que los apaches eran despiadados. Sin embargo, la manera en que él le ofrecía el agua no tenía nada de cruel. Bebió con torpeza, mojándose los labios resecos. «¿Quién eres?», preguntó Yori desde un rincón, con tono áspero. La joven lo miró sin responder. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió de ellos. La confusión y el miedo le impedían hablar. Bajó la cabeza y se encogió sobre sí misma, como un animal acorralado. Tayari colocó una manta sobre sus hombros. «Descansa, aquí nadie te hará daño», dijo con firmeza, aunque en el fondo de su corazón sabía que la promesa era difícil de sostener. Los días siguientes transcurrieron entre silencio y desconfianza. La muchacha permanecía casi siempre dormida o mirando al vacío. A veces lloraba en silencio, y en esos momentos Tayari le dejaba cerca un cuenco de caldo caliente o un trozo de pan seco, esperando que el gesto hablara por él. Yori, en cambio, evitaba acercarse. No dejaba de vigilarla con recelo, convencido de que su presencia atraería desgracias. Sin embargo, no podía evitar la curiosidad. Cada vez que la muchacha movía los labios en sueños, él se inclinaba a escuchar, buscando una pista de quién era en realidad. Una tarde, mientras el sol teñía de rojo las montañas, la joven habló por primera vez. Su voz era apenas un susurro. «Me llamo Mariana». Tayari, que estaba preparando un ungüento, alzó la vista con sorpresa. «Mariana», repitió, como para asegurarse de que había oído bien. Ella asintió débilmente. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Mi padre, mi casa». Las palabras se rompieron en su garganta, y el llanto ahogado ocupó su lugar. Yori apartó la mirada, incómodo ante la vulnerabilidad de aquella desconocida. Tayari, en cambio, se sentó frente a ella con calma.
No la presionó, no pidió explicaciones, simplemente dejó que las lágrimas siguieran su curso. Las horas pasaron y Mariana comenzó a recobrar fuerzas. Aunque aún no contaba lo ocurrido, sus gestos revelaban que llevaba dentro un peso insoportable. A veces se estremecía al escuchar el aullido de un coyote, como si cada ruido fuera un presagio. Yori, a pesar de sí mismo, empezó a fijarse en los detalles, cómo Mariana cerraba los ojos para recordar canciones en voz baja, cómo se aferraba al pedazo de manta como si fuera un escudo. Descubrió que ella no parecía una enemiga, sino alguien tan perdido como ellos. Una noche, cuando la luna iluminaba el claro, Yori no pudo contenerse más. «Si dices la verdad, ¿por qué alguien te dejaría colgada con un cartel de odio?», preguntó, su voz quebrada entre curiosidad y resentimiento. Mariana lo miró largo rato, como si esa pregunta hubiera esperado toda la vida para ser pronunciada. Sus labios temblaron, pero no contestó. Volvió a bajar la mirada, y sus lágrimas brillaron bajo la luz lunar. Tayari intervino con voz grave. «No la presiones. Su silencio también habla». El ambiente en la choza cambió poco a poco. Mariana, aunque frágil, comenzó a aceptar el agua y la comida sin temblar. Yori, aunque seguía desconfiado, ya no la miraba solo con rabia, sino con preguntas que no sabía formular. Tayari, en silencio, observaba a ambos, consciente de que la presencia de la muchacha sería el inicio de algo mayor que ninguno de ellos podía prever. En el fondo de su ser, sentía que aquel rescate no era un accidente. Algo en la sierra había conspirado para que encontrara a Mariana, algo que lo obligaría a enfrentarse de nuevo a un mundo que creía haber dejado atrás. Y en los valles cercanos, los rumores ya comenzaban a correr como viento entre espinas. Una campesina había sido raptada por un apache. Los labios de los hombres repetían la mentira, y en el eco de esas palabras se anunciaba la tormenta que pronto alcanzaría a Tayari, a Yori y a la joven que apenas empezaba a recuperar la voz. La mañana amaneció gris sobre la Sierra Madre, con una neblina baja que cubría las laderas como un velo de incertidumbre. Tayari salió de la choza temprano, recogió leña húmeda y revisó las trampas que había dejado la tarde anterior. No encontró nada más que un conejo flaco y un ave muerta, señales de que incluso la naturaleza estaba escasa en tiempos de sequía. Cuando regresó, Mariana estaba sentada frente al fuego, con los ojos enrojecidos por una noche sin descanso. Había comenzado a hablar más, aunque cada palabra parecía arrancarse de una herida profunda. Ese día, mientras Yori reparaba una cuerda de montar y fingía no escuchar, Mariana se atrevió a relatar los primeros fragmentos de su historia. Contó que vivía con su padre, un hombre campesino de manos endurecidas por el trabajo de la tierra, y con una madre enferma que apenas podía levantarse de la cama. Su familia cultivaba maíz y cuidaba unas pocas cabras en un valle no muy lejano de allí. Los recuerdos de su voz se quebraban cuando describía la tranquilidad perdida, los días en que su padre silbaba mientras araba, y las noches en que el olor a tortillas recién hechas llenaba la casa. La tragedia llegó una tarde en que un grupo de hombres armados apareció en el rancho. Vestían sombreros anchos y llevaban rifles, y gritaban que los apaches habían robado ganado en las tierras del hacendado don Hilario. Sin dar explicaciones, irrumpieron en la choza y golpearon a su padre hasta hacerlo caer. Mariana relataba con dificultad cómo uno de ellos disparó a quemarropa, mientras su madre lloraba desesperada. Ella misma fue arrastrada afuera, con las muñecas atadas, mientras la casa ardía tras de sí. Yori, que escuchaba fingiendo indiferencia, dejó caer la cuerda de montar. Había en su rostro un gesto que combinaba rabia y compasión, pero se obligó a callar. Tayari, en cambio, permanecía quieto, como si cada palabra de Mariana le clavara una espina en el alma. Los recuerdos de su propia pérdida emergieron como cuchilladas, su esposa y sus hijos asesinados por soldados que decían defender la civilización.
Él sabía demasiado bien lo que era ser acusado de crímenes nunca cometidos. Mariana continuó con voz entrecortada. Después de la muerte de su padre, fue llevada a rastras junto con otros campesinos capturados en el camino. Los hombres hablaban de dar un escarmiento para que nadie más se atreviera a desafiar a don Hilario. Una noche, la golpearon, la humillaron y finalmente la colgaron de un mezquite seco a la vista del sendero. «Que todos vean lo que les pasa a los que tratan con salvajes», le dijeron, colgándole un cartel de madera al cuello con las palabras crueles: «Los apaches no perdonan». Cuando pronunció esas palabras, un silencio espeso invadió la choza. Yori apretó los dientes, lleno de rabia contenida. Tayari tomó el cartel que había guardado en un rincón y lo miró bajo la luz del fuego. Aquel pedazo de madera era más que una mentira. Era un arma diseñada para encender la llama del odio entre campesinos y apaches. «Ese letrero no habla de ti», dijo Tayari, con voz firme. «Habla del veneno que otros quieren sembrar». Mariana lo observó, confundida. Había crecido oyendo que los apaches eran crueles, que no conocían la compasión. Sin embargo, allí estaba, un apache cuidando de ella con más ternura que la que había recibido de quienes compartían su lengua y sus costumbres. Los días siguientes trajeron más confidencias. Mariana explicó que su madre probablemente había muerto entre las llamas, aunque nunca la vio caer. También contó que tenía un hermano menor, Diego, al que no había visto desde la noche del ataque. No sabía si estaba vivo o muerto. Esa duda la perseguía como un fantasma que le robaba el sueño. Tayari comprendió que esa búsqueda se convertiría en el motor de la joven, una fuerza tan inevitable como el río que encuentra su cauce. Por las noches, cuando Mariana finalmente conciliaba el sueño, Tayari salía a contemplar el cielo estrellado. Recordaba las canciones que su esposa solía entonar sobre los espíritus que habitan en las estrellas y pensaba en cómo aquellas historias podrían consolar también a la muchacha. Una de esas noches, Yori se le acercó. «¿De verdad crees que debemos protegerla?», preguntó, sin mirarlo a los ojos. «Sí», respondió Tayari, sin dudar, «porque si no lo hacemos, no seremos mejores que los que la colgaron». Yori calló, pero la sombra de la duda permaneció en su mirada. Mariana, poco a poco, comenzó a participar en las tareas diarias. Aprendió a moler granos de maíz con una piedra, a recoger ramas secas para el fuego y a preparar un caldo sencillo con hierbas. Aunque torpes, sus gestos llenaban la choza de un aire distinto, como si la vida volviera a tener sentido más allá de la rutina de la supervivencia. Sin embargo, el mundo exterior no permanecía en silencio. A lo lejos, en los pueblos cercanos, ya corrían rumores sobre una campesina que había sido raptada por un apache. La historia crecía con cada boca que la repetía, alimentada por el odio que don Hilario sabía sembrar como un maestro. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Tayari regresó con malas noticias. Había visto a 2 jinetes explorando el valle, hombres armados que no pertenecían a ninguna tribu. Sus movimientos eran claros, buscaban rastros. Sabía que no tardarían en llegar hasta su refugio. En el interior de la choza, Mariana lo observó con un temor que se leía en su rostro. Sabía que su pasado estaba alcanzándola y que su silencio ya no sería suficiente para mantenerlos a salvo. Yori, al escuchar la advertencia, miró a Tayari con reproche. «Te lo dije», murmuró. «Ella nos traerá la guerra». Tayari lo miró en silencio. No podía negar el peligro, pero tampoco estaba dispuesto a abandonar a la muchacha a su suerte. Sabía que en la verdad de Mariana estaba la clave de lo que vendría, y también intuía que, cuando esa verdad saliera a la luz, el fuego del odio se extendería más allá de lo que podían imaginar. El eco del pasado de Mariana se había convertido en una llama incipiente, y esa llama pronto encendería los corazones del pueblo entero, preparando el terreno para un conflicto que ninguno de ellos podría evitar.
El sol caía a plomo sobre el valle cuando los rumores comenzaron a recorrer las calles polvorientas del pueblo. Los hombres en la cantina, con sombreros ladeados y vasos de mezcal en la mano, murmuraban la misma historia. Una campesina fue raptada por un apache. Dicen que la tiene escondida en la sierra. Las palabras corrían como agua sucia de boca en boca, deformándose más con cada repetición. En el mercado, las mujeres comentaban con miedo mientras recogían maíz y frijoles. Dicen que los apaches han vuelto a llevarse muchachas, que no perdonan a nadie. Nadie sabía con certeza qué había pasado, pero todos coincidían en un punto. El culpable debía ser un indio. En medio de ese murmullo creciente, la figura de don Hilario se alzó como una voz de autoridad. Era un hombre grande, de rostro ancho y bigote perfectamente cuidado, vestido con un chaleco de cuero y botas relucientes, dueño de extensas tierras y de una hacienda con decenas de peones. Su palabra tenía peso en el pueblo. Hilario escuchó los rumores con atención fingida, aunque en realidad era él mismo quien los había sembrado días atrás. ¿Ven lo que les dije?, proclamó en la cantina, golpeando la mesa con fuerza. Los apaches no conocen más que la violencia. Han colgado a la pobre Mariana como advertencia y ahora la esconden en sus guaridas. ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados? Algunos hombres asintieron con miedo en el rostro, otros con rabia en los ojos. Don Hilario aprovechó ese silencio cargado para continuar. Si no actuamos ahora, ninguno de nuestros hijos estará seguro. Yo mismo ofreceré una recompensa a quien traiga a esa muchacha de vuelta y acabe con el apache que la mantiene cautiva. Las monedas de plata brillaron sobre la mesa. El sonido del metal despertó ambiciones ocultas. Los hombres comenzaron a hablar de cabalgar hacia la sierra, de rifles y machetes. La mentira de Hilario había prendido como pólvora en pasto seco. Mientras tanto, en la choza de Tallari, la tensión se respiraba en cada rincón. Mariana, aunque recuperada en parte, notaba la inquietud en el rostro de su protector. Él había salido esa mañana y visto a jinetes merodeando cerca del valle, hombres con sombreros de ala ancha y rifles colgados al hombro. No eran exploradores perdidos, estaban rastreando. «Nos han encontrado», dijo Tallari al entrar, con la mirada grave. «No tardarán en venir». Yori lo miró con reproche inmediato. «Te lo advertí, esa muchacha nos traerá la desgracia». Mariana bajó la cabeza, sintiéndose una carga insoportable. El silencio se volvió pesado hasta que ella habló, con voz quebrada. «No quise que nadie sufriera por mí. Si me entrego, tal vez se detengan». Tallari la miró con dureza. «No, si te entregas, solo confirmarán la mentira, y las mentiras nunca sacian la sed de los hombres como Hilario». Yori apretó los labios, luchando entre la lealtad hacia Tallari y el miedo que lo consumía. Afuera, el viento soplaba levantando polvo, como si la propia sierra presintiera la tormenta que se avecinaba. En el pueblo, don Hilario había organizado una reunión en la plaza central. Hombres armados se presentaron con rifles, machetes y antorchas, listos para cabalgar al amanecer. Entre ellos estaba Miguel, un joven campesino de mirada sombría que cargaba su rifle sin entusiasmo. Había visto con sus propios ojos cómo los hombres de Hilario habían matado al padre de Mariana y luego colocado el cartel infame. Desde entonces, el peso de su silencio lo aplastaba cada noche. Escuchó a Hilario gritar: «Traeremos justicia, castigaremos a los apaches como se merecen». Los gritos de apoyo resonaron, pero Miguel permaneció callado. Sus manos temblaban alrededor del rifle. Sabía que las palabras de Hilario eran veneno, pero no encontraba el valor para enfrentarlo. En su mente, la imagen de Mariana colgando del mezquite lo perseguía como una pesadilla. Esa noche, mientras el pueblo planeaba la expedición, en la choza Mariana comenzó a hablar con más claridad. Sentada junto al fuego, con Yori escuchando a regañadientes,
reveló lo que no se había atrevido a decir antes. No fueron apaches, susurró. Fueron hombres del hacendado. Yo los vi. Llevaban la marca de su hacienda en los cinturones. Tallari cerró los ojos, confirmando lo que sospechaba. Yori, en cambio, abrió mucho los suyos, incrédulo. ¿Entonces todo esto es un engaño? Un engaño para que todos nos odien, asintió Mariana, con lágrimas en los ojos. Mataron a mi padre, y ahora me buscan a mí para terminar con la mentira. Tallari se inclinó hacia ella, con voz baja pero firme. La verdad saldrá a la luz, pero antes debemos sobrevivir. Mariana lo miró con gratitud, aunque en su interior un miedo creciente le apretaba el pecho. Si Hilario conseguía convencer a los campesinos, no solo ella estaría en peligro. También Tallari y Yori serían condenados por crímenes que no habían cometido. Al amanecer, los cascos de los caballos retumbaron en el valle. Un grupo de hombres armados cabalgaba hacia la sierra, guiados por don Hilario, con rifles cargados y antorchas preparadas. El sol, apenas levantándose, pintaba el horizonte de rojo sangre. En la choza, Yori observaba desde la entrada, con el arco en la mano. «Ya vienen», murmuró, con la voz quebrada por una mezcla de miedo y rabia. Tallari tomó su rifle viejo, ese que apenas usaba, y comprobó que aún funcionaba. Mariana, de pie junto al fuego, temblaba pero no retrocedía. El destino la había alcanzado, y sabía que no podía huir para siempre. La tormenta estaba a punto de estallar. El sol apenas comenzaba a calentar las laderas de la sierra, cuando Tallari se levantó antes que los demás. Había dormido poco, inquieto por los rumores que corrían en el valle y la amenaza que se cernía sobre ellos. Encendió el fuego con ramas secas y puso a hervir un poco de agua con hierbas, el olor amargo llenando la choza. Mariana despertó sobresaltada, todavía con la mirada perdida de quien carga pesadillas que no se borran con el amanecer. «Bebe», le dijo Tallari, alcanzándole el cuenco humeante. «Te ayudará a tener fuerzas». Mariana tomó la infusión con manos temblorosas. Aún le costaba aceptar la cercanía de aquel apache, pero algo en la firmeza tranquila de su voz le transmitía seguridad. Yori, sentado junto a la puerta con el arco apoyado en las rodillas, los miraba con gesto adusto. Aunque su desconfianza persistía, ya no podía negar que la presencia de la joven estaba cambiando la rutina de todos. Con el paso de los días, Mariana fue recuperando energías. Ya no pasaba las horas tendida en la manta, sino que ayudaba a Sella a recoger leña o a moler granos en la piedra que Tallari guardaba. Su torpeza inicial provocó más de una sonrisa contenida de Yori, quien, a pesar de su dureza, empezaba a verla con menos hostilidad. Una tarde, mientras Tallari enseñaba a Mariana a montar un pequeño caballo mestizo que guardaba en el corral improvisado, Yori observaba en silencio. Mariana reía nerviosa cuando el animal se movía bruscamente, y la risa, aunque breve, llenó la choza de un sonido que hacía tiempo no escuchaban. Era como si la vida hubiera encontrado un resquicio para florecer entre tanta penumbra. «Si aprendes a montar, podrás escapar si algo ocurre», explicó Tallari, sujetando las riendas con calma. «Aquí todos debemos saber defendernos». Mariana asintió, aunque la idea de huir sola la llenaba de angustia. Había empezado a sentir que, pese a todo, aquel rincón de la sierra era un refugio al que no quería renunciar. En las noches, alrededor del fuego, comenzaron a compartir historias. Mariana entonaba canciones campesinas que su madre le había enseñado, suaves melodías que hablaban de cosechas y de lluvia esperada. Tallari, en cambio, le enseñaba viejos cantos apache, en los que las estrellas eran guías y el viento llevaba mensajes de los ancestros. Yori escuchaba en silencio, intentando disimular cuánto lo conmovían esas voces mezcladas. Por primera vez desde hacía mucho, sentía que no estaba solo en el mundo. Una noche, cuando el cielo se cubría de nubes, Mariana se atrevió a mirar a Tallari directamente.
No entiendo por qué me ayudas. Puedo traer desgracia para todos. Tallari la sostuvo con la mirada. Porque alguien debe detener el círculo del odio. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo hará. Esas palabras quedaron flotando en el aire como brasas encendidas. Mariana comprendió que aquel hombre no solo la había salvado del árbol, sino también del abismo de la desesperanza. Pero la calma era frágil. A lo lejos, en el valle, los rumores no cesaban. Don Hilario había ofrecido más dinero a quien trajera pruebas de que un apache escondía a Mariana. El eco de su voz resonaba en el pueblo como un martillo que golpeaba sin descanso. Muchos campesinos, cansados del miedo, comenzaron a unirse a su causa. Miguel, el joven que había visto lo ocurrido de verdad, luchaba en silencio contra su conciencia. Cada vez que escuchaba a Hilario gritar sobre la justicia que debían imponer, la imagen de Mariana colgando del mezquite volvía a atormentarlo. Sabía que su silencio lo convertía en cómplice. Una tarde, mientras Mariana recogía hierbas cerca de un arroyo, Yori se acercó con cautela. «No creas que confío en ti», dijo, cruzando los brazos. «Pero tampoco creo que mientas. He visto cómo tiemblas al recordar». Mariana lo miró con tristeza. «No necesito que confíes en mí. Solo quiero vivir». El muchacho no respondió, pero en sus ojos había un destello distinto, una chispa de comprensión. El vínculo entre los tres se fue fortaleciendo. Tallari sentía que, después de años de soledad, la choza volvía a tener sentido. Mariana aportaba un calor humano que había olvidado, y Yori, aunque aún reticente, encontraba en esa extraña convivencia una familia improvisada. Sin embargo, Tallari no se engañaba. Sabía que la paz era apenas un respiro antes de la tormenta. Los hombres de Hilario se acercaban cada vez más. El aire mismo parecía oler a pólvora y a resentimiento. Una noche, mientras compartían el último pan, un sonido de cascos rompió el silencio de la sierra. Yori saltó de inmediato, tomando su arco. Tallari apagó el fuego con un movimiento rápido y señaló a Mariana que guardara silencio. Afuera, sombras de jinetes cruzaban entre los árboles, moviéndose con cautela. El peligro había llegado a su puerta, y ya no había manera de seguir escondiéndose. La noche en la Sierra Madre se había vuelto demasiado silenciosa. El viento, que solía soplar entre los pinos con su murmullo constante, parecía haberse detenido. En la choza, Tallari mantenía la vista fija en la puerta, mientras Yori tensaba su arco con los nervios a flor de piel. Mariana apenas respiraba, abrazada a sí misma, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía ser escuchada por quienes rondaban afuera. De pronto, un golpe seco en la madera de la puerta hizo temblar el lugar. Una voz áspera, cargada de autoridad, se alzó en la oscuridad. «Sabemos que escondes a la muchacha. Entrégala, Apache, o quemaremos tu choza». Yori miró a Tallari con furia contenida. «Te lo dije, nos traerá la desgracia», susurró. Tallari no respondió. Se levantó con calma, tomó su viejo rifle y abrió apenas la puerta. Afuera, una decena de hombres lo observaban, algunos con antorchas, otros con machetes y rifles apuntando en su dirección. Sus rostros estaban endurecidos por la sospecha y el miedo. Al frente, montado en un caballo oscuro, se encontraba un hombre de mirada fría, uno de los capataces de don Hilario. «No tienes escapatoria, indio. La vimos con nuestros propios ojos. Esa campesina está aquí». Tallari sostuvo la mirada, sin retroceder. «Ella no es prisionera, está herida. La encontré colgada de un árbol». Los hombres rieron con desprecio. Uno de ellos escupió al suelo. «¡Mentira! Todos sabemos que ustedes disfrutan colgando cristianos de los árboles». Fue entonces cuando Mariana, temblando, dio un paso adelante. Su voz era débil, pero la convicción en sus palabras cortó el aire. «¡Basta!», gritó desde el interior. «Yo soy Mariana, hija de Pedro Ramírez, campesino del valle. Él no me hizo daño, me salvó la vida». Un murmullo recorrió al grupo.
Algunos se miraron entre sí, desconcertados. La muchacha no hablaba como una cautiva, ni mostraba señales de estar bajo amenaza. ¿Nos crees tan ingenuos?, gruñó el capataz. Seguro te obligaron a decirlo. Mariana apretó los puños y, con lágrimas en los ojos, elevó la voz de nuevo. No miento. Si alguien quiere saber la verdad, búsquela en el rancho de mi padre. Allí encontrarán su sangre, no la de ningún apache. El silencio se volvió espeso. En medio de la confusión, Miguel, uno de los campesinos armados, bajó la vista con incomodidad. Había guardado silencio demasiado tiempo, y la confesión de Mariana golpeaba su conciencia como un martillo. Yo la vi colgada, balbuceó con voz quebrada. No fue este hombre quien lo hizo. El capataz lo fulminó con la mirada. ¡Cállate, muchacho! Pero Miguel no pudo callar del todo. La tensión en el grupo crecía. Algunos comenzaban a dudar, otros se aferraban al odio como a un escudo. Uno de los hombres gritó que había que arrastrar a Tallari fuera y matarlo como ejemplo. Otro, en cambio, bajó su rifle, inseguro. Dentro de la choza, Yori observaba la escena con el arco preparado. Cada fibra de su cuerpo le pedía disparar, defender lo que era suyo, pero Tallari levantó una mano, pidiéndole calma. El capataz, viendo que el control se le escapaba, levantó la antorcha y amenazó con lanzarla contra la choza. Si no la entregan ahora, todo arderá. Mariana, sin pensarlo, salió de la choza con el rostro empapado en lágrimas. Entonces quemen la choza, pero sepan que con eso solo esconden la verdad. Yo no soy prisionera, soy sobreviviente de una mentira. Su valentía paralizó a varios hombres. El fuego de la antorcha titubeó en la mano del capataz. Miguel aprovechó ese instante para hablar más fuerte, aunque la voz le temblaba. Yo lo sé, porque estaba allí. Yo vi a los hombres de don Hilario matar a su padre. Vi cómo colgaron a Mariana con ese maldito cartel. El silencio se hizo absoluto. La confesión era como un rayo que partía el cielo en dos. Los campesinos se miraban entre sí, divididos entre la rabia y la duda. El capataz rugió de ira y apuntó con su rifle a Miguel. ¡Traidor! Tallari se adelantó un paso, interponiéndose con su rifle viejo. Si disparas, demostrarás lo que todos temen, que la mentira es tu única verdad. Los hombres vacilaron. Algunos bajaron las armas, otros aún gritaban pidiendo sangre. La tensión estaba a punto de estallar en violencia. En ese instante, un trueno lejano retumbó en la sierra, como presagio de la tormenta que se acercaba. El capataz, furioso, bajó la antorcha, pero lanzó una amenaza final. Esto no termina aquí. Don Hilario se encargará de ustedes. Los jinetes se retiraron lentamente, dejando tras de sí el olor de la pólvora sin disparar y la certeza de que lo peor aún estaba por venir. Dentro de la choza, Mariana cayó de rodillas, exhausta. Tallari la ayudó a levantarse, mientras Yori, todavía con el arco en la mano, intentaba comprender lo que había presenciado. Él dijo la verdad, susurró Mariana mirando a Tallari. Miguel lo sabe todo. Tallari asintió, consciente de que la confesión de ese joven campesino sería clave. Pero también sabía que don Hilario no perdonaría la traición. La choza quedó en silencio, interrumpido solo por el crepitar del fuego. Afuera, la sierra aguardaba. La tormenta aún no había comenzado, y cuando lo hiciera, no habría lugar donde esconderse. La mañana siguiente amaneció cargada de un silencio extraño, como si la sierra hubiera contenido la respiración. En la choza, Mariana preparaba un caldo ligero con lo poco que había, mientras Yori afilaba en silencio la punta de una flecha. Tallari estaba sentado junto al fuego, con el rostro endurecido. La visita de la noche anterior no había sido un simple aviso. Era la antesala de algo más grande, algo que ya no podrían evitar. Mariana no dejaba de pensar en Miguel, el joven campesino que se atrevió a romper el silencio delante de los demás.
Sus palabras habían cambiado el rumbo de la noche, pero también lo habían puesto en peligro. Si don Hilario descubría su traición, la furia caería sobre él y su familia. La muchacha apretaba los labios, culpándose por haber arrastrado a más personas a su desgracia. «Tus lágrimas no lo salvarán», dijo Tallari con calma grave, al ver su angustia. «Solo la verdad puede hacerlo». Yori soltó una carcajada amarga. La verdad nunca nos salvó a nosotros. Siempre nos culparon, aunque fuéramos inocentes. Tallari no lo contradijo. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. En el pueblo, Miguel vivía su propio tormento. Apenas había dormido, con los ojos clavados en el techo de su choza. Su madre le preguntaba una y otra vez por qué estaba tan inquieto, pero él no respondía. Sabía que, al confesar frente a todos, había puesto en riesgo su vida. Recordaba los rostros de los hombres al escucharlo. Algunos dudaban, otros lo miraban con odio. Y sobre todo, recordaba la mirada del capataz de Hilario, cargada de furia asesina. Al mediodía, un grupo de jinetes llegó a su casa. No era Hilario en persona, pero sí 3 de sus hombres de confianza. Golpearon la puerta con violencia. Miguel salió con el corazón en la boca. «Hilario quiere hablar contigo», dijo uno de ellos. «Esta tarde, en la hacienda». No había opción. Miguel tragó saliva y asintió, consciente de que aquella conversación podía ser su sentencia. Mientras tanto, en la choza de Tallari, la tensión aumentaba. Mariana trataba de ayudar en las tareas diarias, recogiendo agua del arroyo y preparando tortillas rudimentarias, pero el miedo le temblaba en las manos. Yori, cada vez más inquieto, la seguía con la mirada como si quisiera protegerla de un peligro invisible. «Si Hilario viene, no podremos enfrentarlo solos», dijo Yori en voz baja esa tarde. «Somos apenas 2 contra muchos». «No lucharemos solos», contestó Tallari. «Hay más ojos que vieron lo que pasó. Miguel no es el único que sabe la verdad». Pero Yori frunció el ceño, incrédulo. «La gente teme a Hilario más que a la muerte. Nadie hablará». En la hacienda, don Hilario esperaba a Miguel con una copa de vino en la mano. Su figura imponía. Un hombre grueso, de sonrisa falsa y mirada que cortaba como cuchillo. Cuando Miguel entró, los peones se apartaron con desdén, murmurando insultos. «Miguelito», dijo Hilario, fingiendo amabilidad. «Me han contado que anoche hablaste más de la cuenta». El joven sintió que las piernas le temblaban. «Solo dije lo que vi». Hilario dejó escapar una carcajada ronca. «¿Y qué viste, eh? ¿Acaso estabas en mi hacienda cuando esos salvajes atacaron? ¿Vas a repetir las mentiras de esa muchacha?» Miguel respiró hondo. Las palabras querían morir en su garganta, pero recordó el rostro de Mariana colgando del árbol, sus ojos apagados, el cartel injusto. No podía seguir callando. «Vi a tus hombres», dijo con firmeza, aunque la voz le tembló. «Vi cómo mataron al padre de Mariana y cómo colgaron a la muchacha con ese letrero». La sonrisa de Hilario se borró de golpe. El silencio en la sala fue brutal. Los peones que escuchaban lo miraron con asombro, algunos con miedo. El hacendado dejó la copa en la mesa con un golpe seco. «¿Te das cuenta de lo que dices?», rugió. «Me acusas de asesino frente a mis propios hombres». Miguel apretó los puños. «No me importa, ya no puedo callar». Hilario se levantó de golpe, los ojos inyectados en sangre. «Llévenselo», ordenó a sus hombres. «Que todos vean lo que le pasa a un traidor». Los peones se abalanzaron sobre Miguel, lo arrastraron hacia el patio y lo golpearon hasta hacerlo caer al suelo. El muchacho, ensangrentado, apenas podía mantenerse de pie, pero su voz seguía firme. «La verdad saldrá a la luz, aunque yo muera». Hilario lo miró con desprecio y escupió a un lado. «Entonces morirás con ella». Al caer la noche, un campesino que había presenciado todo, llegó hasta la choza de Tallari. Traía la ropa empolvada y la respiración entrecortada.
Se llevaron a Miguel, dijo, jadeando. Hilario lo tiene en la hacienda. Lo van a colgar mañana, como a tu muchacha. Mariana cubrió su boca con las manos, horrorizada. Tallari apretó los dientes, sintiendo que la injusticia se repetía una vez más, que la historia estaba condenada a repetirse en un ciclo eterno de odio. No podemos dejarlo morir, dijo Mariana, con lágrimas en los ojos. Él habló por mí, arriesgó todo. Yori golpeó la mesa con el puño. Si lo intentamos, todos moriremos. Hilario no es un hombre, es un monstruo con 100 brazos. Pero Tallari lo interrumpió con voz grave. A veces un solo acto basta para quebrar el miedo. Si dejamos que lo cuelguen, la mentira vencerá. El silencio cayó sobre la choza. Afuera, la luna iluminaba la sierra con un resplandor pálido. La decisión estaba tomada, aunque el camino estuviera lleno de sombras. La noche avanzaba y el eco de los cascos de caballos resonaba en la distancia. La hacienda se preparaba para el espectáculo de la violencia que Hilario quería imponer como ejemplo. Y en la choza, 3 almas se alistaban para una batalla imposible: rescatar a un joven campesino y desafiar la mentira que mantenía al pueblo encadenado. El destino estaba echado. La sangre y la verdad se encontrarían muy pronto bajo las estrellas de la Sierra Madre. El amanecer cubrió la Sierra Madre con un resplandor pálido, como si el sol dudara en asomarse a un día marcado por la violencia. En la choza, Tallari se ciñó el arco sobre la espalda y revisó las flechas con manos firmes. Mariana lo observaba en silencio, con el rostro tenso y los ojos rojos de tanto llorar. Yori, aunque temeroso, también se preparaba, atando un cuchillo en su cinturón. No eran soldados ni guerreros bien armados, solo 3 almas dispuestas a enfrentarse a lo imposible. El campesino que había traído la noticia la noche anterior los guió por un sendero oculto. Caminaban rápido, con el corazón en un puño, hasta llegar a un risco desde donde se divisaba la hacienda de don Hilario. A lo lejos, en el patio central, una horca improvisada ya estaba lista. Miguel, golpeado y ensangrentado, permanecía atado a un poste bajo la vigilancia de varios hombres armados. Los gritos de los peones resonaban como un rugido. Algunos pedían su muerte, otros callaban, incapaces de rebelarse. Mariana contuvo un sollozo al verlo. Quiso correr hacia él, pero Tallari la sujetó del brazo. «Si te ven ahora, todo estará perdido. Espera». El tiempo parecía avanzar demasiado rápido. Un hombre subió a la horca con la soga en la mano. Miguel, tambaleante, alzó la cabeza y alcanzó a verlos a lo lejos. Sus labios se movieron en un gesto silencioso de despedida. Fue entonces cuando Tallari decidió actuar. Con una precisión aprendida en la dureza de la vida apache, tensó el arco y disparó. La flecha voló en el aire y se clavó en la viga de la horca, arrancando gritos de sorpresa. En el mismo instante, Yori lanzó otra flecha que derribó la antorcha que uno de los hombres sostenía. El caos se desató. Los peones corrieron en todas direcciones. Algunos buscaron cubrirse, otros levantaron sus rifles. Tallari descendió del risco y avanzó decidido, con Mariana detrás de él. La muchacha no llevaba armas, pero en su pecho ardía la determinación de no abandonar a Miguel. El enfrentamiento fue breve pero brutal. Tallari y Yori lograron abrirse paso entre los gritos y disparos. Miguel cayó al suelo cuando lo desataron, débil pero vivo. Mariana se arrodilló junto a él, llorando de alivio mientras lo ayudaba a levantarse. «Te lo dije», susurró Miguel con voz apenas audible. La verdad siempre encuentra la manera de gritar. No hubo tiempo para más. Los hombres de Hilario, furiosos, comenzaron a reorganizarse. Tallari sabía que no podrían resistir mucho. Con esfuerzo, levantó a Miguel sobre sus hombros y señaló hacia la sierra. «¡Corred!». Huyeron entre disparos que silbaban a su alrededor. El bosque los recibió con sombras densas y raíces traicioneras, pero la oscuridad jugaba a su favor. Tras una persecución agotadora, lograron despistar a los hombres y llegar a un claro oculto,
donde las hogueras de un pequeño campamento apache iluminaban la noche. Allí los recibió una anciana de cabellos plateados y mirada profunda, abuela Nahomi, la curandera respetada de una banda apache que había sobrevivido oculta en las montañas. Sus ojos, al ver a Tayari cargando a un campesino herido y a una joven mexicana temblando de miedo, no mostraron sorpresa, sino compasión. «Entren», dijo con voz serena. «Aquí no los alcanzará el odio, al menos por esta noche». Dentro de una choza mayor, Nahomi se inclinó sobre Miguel. Con manos firmes aplicó hierbas molidas en sus heridas, murmurando palabras antiguas que parecían flotar en el aire. El muchacho, entre sueños, susurró el nombre de su madre, y luego cayó. Mariana se mantuvo a su lado, sosteniéndole la mano como si temiera que desapareciera. Yori, inquieto, recorrió el campamento con la mirada. No confiaba del todo en aquella tranquilidad, pero el cansancio lo obligaba a aceptar el refugio. Tayari, en cambio, se sentó frente al fuego junto a Nahomi. La anciana lo miró en silencio, como si pudiera leer en su rostro cada cicatriz invisible. «El odio es un fuego que consume todo», dijo ella lentamente. «Solo la compasión puede apagarlo. Tú lo sabes, Tayari, porque lo llevas grabado en tus ojos». Él inclinó la cabeza, reconociendo la verdad en esas palabras. Había pasado años alimentando un rencor silencioso contra los hombres que le arrebataron a su familia, y sin embargo, en los últimos días había descubierto que salvar una vida daba más sentido que vengar una muerte. Nahomi entonces se volvió hacia Mariana y colocó en su mano un pequeño amuleto de piedra tallada con símbolos apaches. «Esto no es solo protección, es un recordatorio. Mientras lo lleves, nunca olvides que tu vida fue salvada no por tu sangre ni por tu nombre, sino por un acto de humanidad». Mariana apretó el amuleto contra su pecho, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Gracias», murmuró. «Prometo honrar este don». Esa noche, bajo las estrellas que brillaban como centinelas silenciosos, los tres refugiados compartieron un momento de calma. Miguel respiraba con dificultad, pero estaba fuera de peligro. Mariana permanecía a su lado, con el amuleto colgando de su cuello. Yori, agotado, se quedó dormido apoyado en una piedra. Tayari contemplaba las brasas del fuego, sabiendo que la paz era solo un espejismo antes de la próxima tormenta. En la distancia, un perro ladró y los ecos se perdieron en las montañas. El recuerdo de Hilario seguía presente, como una sombra que no podía disiparse. Sabían que no se detendría, que el hacendado reuniría a más hombres y vendría por ellos con más furia que nunca. Nahomi, con los ojos fijos en el horizonte, lo confirmó con un suspiro. La confrontación final se acerca, y cuando llegue, no será solo vuestra lucha, sino la de todos los que hemos sufrido bajo la mentira y el miedo. Tayari asintió, con el rostro endurecido por la certeza. Había llegado el momento de prepararse para lo inevitable, enfrentar a Hilario y arrancar la verdad a la luz del día, aunque el precio fuera la propia vida. La madrugada llegó cargada de presagios. El campamento apache, que la noche anterior había sido refugio, amaneció envuelto en un silencio extraño. Ni los pájaros se atrevían a cantar. Tayari se levantó primero, como siempre, y caminó hasta el borde del claro. Desde allí pudo ver en la distancia una columna de humo que se alzaba hacia el cielo. No era humo de hoguera tranquila, sino de incendio provocado. Don Hilario había comenzado su avance. Dentro de la choza, Mariana cuidaba a Miguel, que recuperaba lentamente las fuerzas. Aunque seguía débil, había recobrado la lucidez. Al ver el gesto sombrío de Tayari, entendió al instante lo que ocurría. «Vendrán por nosotros», dijo con voz ronca, «y vendrán con todo lo que tengan». Yori, todavía joven pero con la mirada endurecida por los últimos días, golpeó la mesa con rabia. «No podemos seguir huyendo. Si no los enfrentamos ahora,
seguirán destruyendo todo a su paso. Naomi, la anciana curandera, asintió en silencio. Sus ojos parecían leer más allá de lo visible. La sierra escucha, y los espíritus también. Esta lucha no es solo vuestra, es el grito de todos los que murieron sin justicia. Al mediodía, se reunieron en el círculo del fuego. Tallari habló con voz firme, mirando a cada uno de los presentes. Hilario no busca a una muchacha ni a un campesino rebelde. Busca poder, y mientras lo consiga, seguirá colgando inocentes. Mariana, con el amuleto de piedra colgando de su cuello, tomó aire y levantó la voz. No podemos dejar que Miguel muera por decir la verdad, y no podemos permitir que la mentira siga creciendo. Estoy dispuesta, Membernet, a enfrentarme a él delante de todos, aunque me cueste la vida. Sus palabras estremecieron al grupo. Miguel, apoyado contra la pared, la miró con gratitud. Si yo caigo, que sea sabiendo que mi voz no se apagó en vano. Yori la observó con un gesto duro, pero sus ojos delataban un respeto nuevo. La campesina, a quien había despreciado en un inicio, se había transformado en el centro mismo de su esperanza. Esa tarde decidieron moverse hacia el valle. Naomi los despidió con un cántico ancestral, entregándole a Tallari un manojo de hierbas sagradas y a Yori una pluma de águila. No olviden, dijo con solemnidad, la fuerza no está en las armas, sino en el espíritu. El descenso fue lento y cuidadoso. Entre los árboles podían escuchar el eco lejano de cascos de caballos y gritos de hombres. Hilario había desplegado un ejército de peones armados con rifles y machetes, decididos a acabar con la amenaza apache. El miedo corría como pólvora, pero también lo hacía la indignación de algunos campesinos que, aunque callaban, comenzaban a dudar. Al caer la tarde, llegaron a las afueras del pueblo. Desde la plaza central se escuchaba el alboroto de una multitud reunida. Hilario, vestido con chaqueta de terciopelo y botas relucientes, arengaba a los presentes desde una tarima improvisada. A su lado, la horca esperaba una nueva víctima. «Este joven insolente osó acusarme de asesino», tronaba con voz engolada. «Hoy servirá de ejemplo para todos los que se atrevan a desafiarme». Los campesinos escuchaban divididos. Algunos lo aclamaban, otros guardaban silencio con rostros duros. Miguel apretó los dientes al verlo, y Mariana sintió cómo la sangre hervía en sus venas. «Es ahora», susurró Tallari. El grupo se abrió paso entre la multitud. Mariana, con el corazón desbocado, subió a la tarima antes de que nadie pudiera detenerla. Su voz resonó clara, como un rayo que corta la tormenta. «Basta de mentiras. Mi padre no murió a manos de apaches. Murió por las balas de los hombres de Hilario. Yo lo vi, y Miguel también lo vio». Un murmullo recorrió la plaza. Los rostros de los campesinos se iluminaron de duda y sorpresa. Hilario, rojo de furia, alzó un revólver brillante y lo apuntó directamente hacia Mariana. «¡Calla, maldita!», rugió. «Tu lengua traidora se apagará hoy mismo». En ese instante, un silbido cortó el aire. Una flecha lanzada por Yori se incrustó en la madera de la tarima, desviando la atención. Tallari avanzó con paso firme, rifle en mano, colocándose entre Hilario y Mariana. «Si disparas, demostrarás tu culpa», dijo con voz grave. El silencio se volvió insoportable. Los campesinos miraban la escena con ojos abiertos. Algunos ya comenzaban a bajar sus rifles, otros murmuraban entre sí. El poder de Hilario comenzaba a resquebrajarse, pero Hilario no estaba dispuesto a perder. Con una sonrisa venenosa, chasqueó los dedos y varios de sus hombres armados avanzaron hacia la tarima. La tensión se convirtió en un caos. Campesinos que dudaban, peones que gritaban, mujeres que corrían a refugiarse. Mariana, con el amuleto apretado contra el pecho, alzó la voz una última vez. «Si me matan, sabrán que es porque digo la verdad, y la verdad no puede enterrarse con mi cuerpo». Sus palabras, vibrantes y llenas de fuerza,
rompieron el miedo en más de uno. Un anciano campesino gritó: «Yo también vi a los hombres de Hilario esa noche». Otro se unió y otro más. La plaza comenzó a llenarse de voces que antes callaban por temor. El muro de silencio se resquebrajaba, y Hilario lo notó. Con el rostro descompuesto, levantó el revólver con la intención de disparar de una vez. Pero entonces, Tallari dio un paso al frente, apuntándole con su rifle viejo. Los dos hombres quedaron frente a frente, mirándose a los ojos, el hacendado poderoso contra el apache solitario. El silencio se hizo denso, y todos supieron que el desenlace estaba a punto de estallar. El silencio en la plaza era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El sol del mediodía caía implacable sobre los rostros sudorosos, mientras dos figuras se encaraban en el centro: don Hilario, con su revólver reluciente, y Tallari, con su viejo rifle apuntando firme. Entre ambos, el destino del pueblo parecía pender de un hilo invisible. Mariana, aún sobre la tarima, sostenía el amuleto apache contra su pecho, como si en él, Yori, agazapado entre la multitud, tensaba una flecha lista para volar si Hilario intentaba disparar. Miguel, débil y tambaleante, logró incorporarse lo suficiente para gritar con la voz cascada: «¡No le teman más! Él es el verdadero asesino». Las palabras resonaron en la plaza como un trueno. Hubo un murmullo creciente, campesinos que se miraban entre sí, mujeres que murmuraban oraciones, hombres que bajaban lentamente sus rifles. Hilario, al ver que su control se resquebrajaba, rugió de rabia. «¡Mentirosos! ¡Todos ustedes son cómplices de salvajes!». Alzó el revólver hacia Mariana. Fue un instante suspendido en el aire. El dedo de Hilario se apretó contra el gatillo, pero antes de que el disparo estallara, la flecha de Yori silbó y golpeó el arma, desviando la bala hacia el cielo. La multitud gritó. Algunos huyeron, otros se quedaron inmóviles, incapaces de apartar la mirada del enfrentamiento. Tallari aprovechó la confusión. Con paso firme se acercó a Hilario, aún apuntándolo con el rifle. Su voz sonó grave, cargada de años de silencio y dolor. «No eres un hombre de honor. Eres un cobarde que oculta su ambición detrás de la mentira». Hilario retrocedió un paso, el sudor recorriendo su frente. «No sabes con quién hablas, indio maldito. Soy dueño de estas tierras». «No», replicó Tallari, con la voz baja pero firme. «Las tierras no pertenecen a quien siembra odio, sino a quienes trabajan y sangran en ellas». El pueblo entero escuchaba. Un silencio reverente se expandió, como si cada palabra quedara grabada en la tierra misma. Hilario intentó cargar de nuevo su revólver, pero esta vez varios campesinos se adelantaron. El primero fue el anciano que había alzado la voz en el capítulo anterior. Con pasos inseguros pero decididos, se interpuso frente al hacendado. «Ya basta, Hilario. Nosotros también vimos la verdad». Uno tras otro, más campesinos lo rodearon, quitándose los sombreros en señal de dignidad. La mayoría no llevaba armas, pero sus miradas firmes eran más cortantes que cualquier cuchillo. Hilario, rodeado, comenzó a perder el control. «¡Ingratos! Todo lo que tienen es gracias a mí», gritó, girando en círculos con el revólver en la mano. Entonces Miguel, con las fuerzas que le quedaban, dio un paso adelante. La sangre aún le corría por el rostro, pero su voz vibraba de determinación. «Todo lo que tenemos es a pesar de ti. Yo vi lo que hiciste, y ahora todo el pueblo lo sabe». Los murmullos crecieron hasta convertirse en gritos. «¡Justicia! ¡Justicia!». Las voces se mezclaban, formando un rugido imparable. Hilario trató de imponerse, pero cada palabra suya quedaba ahogada bajo la ola de verdad que se levantaba. De repente, un disparo retumbó. No vino de Hilario, sino de uno de sus capataces, desesperado por recuperar el control. La bala silbó cerca de Mariana, arrancando un grito de la multitud. Ese disparo fue la chispa final. Campesinos y peones se abalanzaron unos contra otros, pero ahora la mayoría estaba contra Hilario.
Tallari derribó al capataz con un golpe seco, y en medio del caos se enfrentó de nuevo al hacendado. Esta vez, cara a cara, sin armas de por medio. Hilario lanzó un puñetazo torpe, cegado por la rabia. Tallari lo esquivó y lo derribó con la fuerza serena de quien defiende la verdad, no el poder. Hilario cayó al suelo, el revólver rodando lejos. El pueblo entero lo miraba, no como a un señor, sino como a un hombre derrotado y desnudo de su arrogancia. Mariana bajó de la tarima y se arrodilló junto a Miguel, que apenas podía mantenerse en pie. Lo abrazó con fuerza, llorando de alivio. Yori se acercó a Tallari, aún respirando agitado, pero con una chispa de orgullo en los ojos. «¡Lo logramos!», susurró. Tallari miró alrededor, viendo los rostros de los campesinos que, por primera vez en mucho tiempo, no estaban agachados por el miedo. «No», respondió con voz firme. «Lo lograron ellos. La verdad pertenece a todos». El pueblo, con la fuerza de la multitud, arrastró a Hilario fuera de la plaza. No fue linchado ni ejecutado en ese momento. La justicia del pueblo no fue la del odio, sino la de la dignidad. Lo expulsaron, lo despojaron de su poder y lo condenaron a vagar lejos de las tierras que había manchado de sangre. Esa noche, la plaza encendió hogueras, pero no de guerra, sino de reunión. Mujeres trajeron comida, hombres cantaron y los niños corrieron libres, sin temor a la sombra del hacendado. Miguel, vendado y débil, sonrió al ver a su madre acercarse entre la multitud para abrazarlo. Mariana, con el amuleto aún colgando de su cuello, se acercó a Tallari. «Nunca olvidaré lo que hiciste por mí, ni lo que me enseñaste». Tallari inclinó la cabeza, con una leve sonrisa. «No lo hice solo por ti, lo hice por lo que vendrá después». Mariana apretó su mano con gratitud. Yori, observando la escena, sintió por primera vez que formaba parte de algo más grande que su propio miedo. Al caer la noche, Tallari se apartó un momento y contempló las estrellas. Recordó las palabras de Nahomi. «El odio es un fuego que consume todo. Solo la compasión puede apagarlo». Y entendió que aunque la lucha había terminado en ese pueblo, la verdadera batalla era más grande. La de enseñar a las generaciones que la verdad y la dignidad valen más que el poder y la mentira. El viento sopló entre los pinos, trayendo consigo el murmullo de los ancestros. Tallari cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.